Y ya estamos en nuestro micro sobre derecho penal. Concretamente hoy nos vamos a referir a los siniestros viales y las distintas figuras que se incluyen dentro del Código Penal. Estamos junto a Marcos Rodríguez Allende, abogado penalista. Muchísimas gracias por estar nuevamente. Buenas noches. Buenas noches, Evangelina. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien. Bueno, en este caso vamos a hablar de los siniestros viales y qué tipo de conductas están incluidas en el Código Penal. Bueno, desde ya es un tema muy interesante tratar lo que se referencia a los diferentes tipos de delitos o accidentes viales que muchos de ellos provocan la muerte y que están tipificados dentro del marco del Código Penal. Y en este sentido tenemos que partir de la base de una ley, que es la ley 27.347, que es el marco regulatorio que está previsto en el Código Penal y que comienza a tener vigencia a partir del primer mes del año 2017. Y cambia el paradigma de los delitos culposos, es decir, lo que nosotros conocemos, los delitos, los accidentes de tránsito, y que, como lo dije, provocan la muerte. Y en eso ha habido ciertas modificaciones e importantes agravantes o calificantes que vienen a dar una solución a este reclamo social que nos encontramos en esta problemática que son los accidentes de tránsito. Por ejemplo, el artículo 84 bis de nuestro Código Penal establece primero el tipo penal, es decir, que toda persona que conduce en forma antirreglamentaria, negligente o imprudente y que producto de esto provoca la muerte de otra persona, está penada para el Código Penal. Esta pena tiene un piso de 2 años y un máximo de 5 años. Este es el tipo base. Ahora bien, dentro de este marco de base, comienzan a ver las nuevas agravantes o nuevas calificantes previstas en el Código Penal y que tienen una pena ya más elevada, es decir, se eleva el mínimo, es decir, partimos de la base de 3 años y se eleva el máximo hasta una pena de 6 años de prisión. ¿En qué casos? En estos casos, Evangelina, primero, el primer caso, aquellas personas que conducen, es decir, que conducen y que provocan la muerte al conducir y no auxilian a esa persona o se fugan del lugar. Esta es la primera característica. Esa persona que no presta auxilio o se fuga del lugar entra dentro del marco del agravante. Este es el primer punto. Sí. Como segundo punto, tenemos aquellas personas que conducen bajo los efectos de estupefaciente o bajo los efectos del alcohol, también están dentro del agravante. Y en esto tenemos que ser un poquito más precisos. Aquellas personas que conducen vehículos que son propios del servicio público, es decir, transporte interurbanos de colectivos, por ejemplo, y están bajo los efectos del alcohol en 0,5 etanol en sangre, es decir, que cuando supere esta barrera, entra esta persona en un agravante. O la persona que provoca la muerte a otra y está bajo los efectos mayor de 1,0 etanol en sangre, también entra este calificante. Esto como segundo punto. Como tercer punto ejemplificativo dentro del Código Penal, dentro de las calificantes, tenemos que aquellas personas que provocan la muerte en la cual iban a una velocidad mayor a los 30 kilómetros del lugar donde se produce el deceso. ¿Qué significa esto, Evangelina? Que sabemos muy bien que las máximas previstas en una ruta nacional no son las mismas que en una ruta provincial, claro, y las máximas en una avenida no son lo mismo que en una calle, ¿no? En este sentido, en una avenida, por ejemplo, podemos tener un máximo de 45 kilómetros por hora. Aquella persona que supera ese 45 kilómetros y supera por 30 kilómetros más y provoca la muerte, entra en esta agravante. Es decir, recordemos
la agravante de 3 años como mínimo y agravante de un máximo de 6 años. Este es otro. Sí. Perfecto. Después tenemos aquellas personas que conducen estando inhabilitadas por autoridad competente. ¿Qué significa esto? Aquellas personas que provocan la muerte a través de su automóvil y no estaban autorizadas para conducir. Puede ser, ejemplo, en el caso que hay una resolución judicial que impide preventivamente que una persona pueda conducir, esta es una posibilidad, o si no tenemos otra posibilidad, y en este caso yo estimo que una persona que no está habilitada, es decir, que tiene su carnet de conducir vencido, Sí. se encuentra, tiene que tener mucho cuidado porque entraría dentro del marco del agravante del Código Penal. Mirá vos, bien. Exacto. Después tenemos otra agravante, aquellas personas que violan la secuencia de los semáforos, es decir, aquella persona que pasa en un semáforo en rojo y provoca la muerte en otra, también entra en esta calificante del Código Penal. Bien. Aquellas personas que conducen en circulación contraria, es decir, contraria a la circulación de la calle, también, por supuesto. Sí. Y por último, tenemos lo que se denomina en la dogmática penal, dentro del marco de estas agravantes, la conducción temeraria. O diríamos lo que también se denomina, o lo denomino yo, culpa temeraria. ¿Qué significa la conducción temeraria? La conducción temeraria podríamos resumirlo que es un conjunto de elementos, agravantes también, aquella persona que va a 120 kilómetros por hora en estado de ebriedad por una calle y mata a otro, más allá de estas circunstancias particulares, que la ebriedad, que es el máximo de la velocidad, hay una conducción temeraria. Y en este marco de la conducción temeraria entra también esta agravante. ¿Qué significa el delito de homicidio con dolo eventual? Bueno, esto es una pregunta sumamente interesante porque, a ver, hay un punto muy importante a tener en cuenta. Cuando una persona produce el fallecimiento de otra en un accidente de tránsito, normalmente es juzgada por el delito de homicidio culposo. Es decir, dentro del marco del homicidio imprudente. ¿Qué significa esto? Que una persona no se representó el resultado. Es decir, esa persona, si bien cometió un accidente de tránsito, su accionar no estaba dentro del marco de su representación, por diferentes circunstancias. Sería que no es intencional, no es que salió con ese fin. Exacto, no. Esto es culpa, sería lo que se denomina, para no aburrir, esto es lo que se denomina la imprudencia consciente o culpa consciente. Pero lo más importante, ¿qué es el dolo eventual dentro del marco del homicidio? Dentro del marco del homicidio simple. Sí. Ya estamos hablando, el homicidio simple, recordemos, Evangelina, que hemos charlado sobre esto. Tiene un mínimo de 8 a 25 años. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿cuándo una persona que conduce a otra, conduciendo su automóvil, puede ser condenada o puede ser juzgada dentro del marco del homicidio simple, con dolo eventual? El dolo eventual significa, para que se entienda, es cuando la persona, representándose su accionar disvalioso, fue indiferente. ¿Qué significa esto? Una persona que va a más de 120 kilómetros por hora en calle Alameda de la Federación de la Ciudad de Paraná, en la salida de una escuela, por ejemplo, Centenario, pasando los semáforos en rojo y donde los niños estaban saliendo de la escuela, eso específicamente podemos decir que está dentro del marco posiblemente de ser juzgado dentro del marco del homicidio simple con dolo eventual. Claro. ¿Por qué, Evangelina? Claro, ¿por qué? Porque esa persona debió representarse el resultado muerte, que era pasar a 120 kilómetros por hora en un semáforo rojo en una escuela donde estaban saliendo los chicos. Es decir, ahí podría entrar lo que se llama el dolo eventual homicidio simple. Agradecemos muchísimo por toda esta explicación. No, por favor, Evangelina, un gusto como siempre.
Buen fin de semana para vos, Marcos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Nueva pausa, ya volvemos con más que la noche.